Buenos días, queridos estudiantes. Eh, Hoy veremos en nuestra materia de geografía el tema dinámica poblacional. Dinámica poblacional. Veremos este tema y este tema estará dividido en cuatro fases. La primera, que es el crecimiento histórico de la población en la antigüedad, la población desde el siglo VII al siglo XVII y la población durante el siglo 18, perdón, al siglo XIX. Dinámica de la población y su definición. Bien, aquí hace referencia dinámica al movimiento de la población y los cambios de dicha población en la distribución de alrededor del mundo, ¿ok? También nos dice que la dinámica de la población debemos de estudiarla para comprender los fenómenos y la evolución de la población a través del tiempo y del espacio, ¿ok? Bien, el crecimiento de la población. El crecimiento de la población hace referencia directamente a que la población, digámoslo, tiene, en primera instancia, tiene unos factores que inciden. Es uno que es una aceleración, una fuerte aceleración, y otros que va en un momento de aceleración, pero es decir, crece la población, pero es muy lenta, ¿ok? Y esto se debe prácticamente a los avances tecnológicos. Entonces, entre más avances tecnológicos haya, la población tiene mayores posibilidades de crecer. La población en la antigüedad, bien, como lo estaba diciendo anteriormente, la población va a crecer dependiendo de la tecnología. Entonces, el primer crecimiento demográfico en la antigüedad se debe y es en el periodo del neolítico. Y es debido a que en el neolítico se está desarrollando por primera vez el hombre está desarrollando la agricultura, las técnicas en la agricultura y en la transformación de la naturaleza para hacer herramientas. También se está domesticando animales. Entonces, por ende, ahí comienza un pequeño, digámoslo, avance y con ello un crecimiento en la población del ser humano. La población entre el siglo XVII, perdón, entre el siglo VII al siglo XVII. Bueno, en primer lugar, acá se está hablando de que se están desarrollando unas técnicas para la agricultura que es el riego y se está desarrollando en África, en Asia, en, en América y en América del Sur y en Centroamérica. Y eso nos lleva a pensar que como se están desarrollando esas técnicas de riego, entonces se está desarrollando de una manera más eficaz la técnica de la agricultura. Y efectivamente, la técnica de la agricultura se está desarrollando y más exactamente en ciertos territorios ya se está teniendo una consolidación o un manejo más especializado de ciertos cultivos. Por ejemplo, cultivos como el trigo en Europa, el maíz en América, que ha sido tan importante, el arroz en China o en Asia, básicamente en toda Asia, no solamente en China, y el mijo en África. Entonces, debido a ese manejo, hay hay un crecimiento demográfico, es decir, hay un crecimiento en la población. ¿Y qué quiere decir que haya ese crecimiento en la población? Hay ese crecimiento, aunque es lento, hay un crecimiento constante debido a que la alimentación se está supliendo, se suple la alimentación.
Bien, también vemos que en este periodo únicamente se aumentaron 150 millones de personas y estamos hablando de que el periodo es de 1000 años. 1000 años y únicamente se aumentaron aproximadamente 150 millones de personas. Entonces, básicamente, ni siquiera fue la mitad, un 50% se aumentó. Bueno, también tenemos que comprender que hay unos fenómenos en esos periodos, como fueron las guerras, los imperios, estas guerras las guerras de Europa contra los países islámicos o de creencia en el Islam, debido a las cruzadas que básicamente diezmaron la población. También vemos que acá vemos que en el año de 1348 a 1350 ocurrió una gran catástrofe demográfica, y esa gran catástrofe demográfica inclusive es la mayor catástrofe demográfica de toda la historia del mundo, la historia de la humanidad básicamente, porque se diezmó el 25% de la población de Europa, se diezmó, quedó totalmente, es decir, la asesinó la peste negra. Entonces en ese periodo vemos que hubo un desastre demográfico y también por ende no hubo un crecimiento de la población radical, sino que hubo, es decir, estuvo en un constante, pero fueron 1000 años y ese constante entonces fue muy lento, extremadamente lento, también por las guerras entre la disolución de los imperios, el imperio romano, la separación, eh, la guerra de los bárbaros, las invasiones bárbaras. Entonces también por eso podemos definir o podríamos llegar a concluir que por estos fenómenos hubo un crecimiento de la población pequeño en un periodo tan grande que fueron 1000 años, ¿no? ¿Okay? Acá estaríamos hablando de ya el siglo XVII al siglo, perdón, del siglo XVIII al siglo XIX. Este periodo fue un periodo que realmente superó todas las expectativas porque se aumentó la población más de un 300%. ¿A qué hago referencia? A que al final del siglo XIX ya la población humana tenía alrededor de 1608 millones de habitantes. 1608 millones de habitantes. O sea, había crecido un 300%. No, eso fueron 400%, efectivamente. 400%, efectivamente. Entonces, eso se debe también a que tenían un gran avance en la tecnología, ¿no? Es decir, en la tecnología agrícola. Y la tecnología agrícola garantizaba la alimentación y por ende el crecimiento de la población. Y también tenemos que comprender que está ocurriendo un fenómeno muy fuerte en Europa en el siglo XIX, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Entonces, en estos siglos está ocurriendo la revolución, en primer lugar la revolución francesa, después la revolución industrial, los cambios de regímenes. Entonces ya llega un régimen democrático, se podría decir. También está llegando unas nuevas políticas económicas, llega la ciudadanía, ya se pasa de ser súbdito a ser un ciudadano, y con ello llega también la revolución industrial.
Entonces, en este periodo llega la revolución industrial y la revolución industrial va a permitir que haya unos cambios extremadamente fuertes. ¿Por qué? Porque va a haber un avance en la técnica tanto de la medicina como en la técnica de la agricultura y también en la técnica del transporte. Entonces, con base en estos factores, la población o la tasa de mortalidad fue muy baja, fue muy baja y por lo tanto se aumenta la población de una manera eh, gigantesca, pues se aumentó la población en esos 2 siglos, se aumentó la población en esos 2 siglos un 400%. Entonces, y vemos que es el resultado prácticamente del cambio de régimen, es decir, en el cambio político, el cambio económico y con ello el cambio técnico tanto de la manera de cómo producir los alimentos, de cómo distribuir los alimentos, de cómo se distribuyen los alimentos y de cómo la medicina comienza a avanzar creando vacunas y de esta manera comienza a hacerse la vida del hombre más larga, comienza a ser la vida del hombre, el hombre comienza a perdurar de una manera a vivir porque se están combatiendo unas enfermedades o algunos, sí, algunas enfermedades que hacían que el hombre, que la tasa de mortalidad creciera, pero en este periodo la tasa de mortalidad bajó de una manera gigantesca. Bueno, ese sería, digámoslo, la conclusión. Tendríamos ya que hablar de lo que es el siglo XX y el siglo XXI, pero eso sería, queridos estudiantes, para la próxima clase. Entonces, para la próxima clase ustedes tendrían ya que hacer, mis queridos estudiantes de octavo, eh, tendrían que investigar cómo fue o cuál es el aumento de la población, investigar el aumento de la población del siglo XX y del siglo XXI. Esa sería la pregunta. ¿Por qué aumentó o por qué se disminuyó la población en el siglo XX y en el siglo XXI? ¿Por qué aumentó y por qué disminuyó la población en el siglo XX y en el siglo XXI? Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Que esté muy bien, queridos estudiantes. Chao.